El día de ayer nos habíamos quedado en el tema de las exhibiciones, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poco del avance que teníamos. Habíamos dejado esta parte acá pendiente porque íbamos a modelarla de una mejor manera. Sí me gustaría tal vez completar esto y luego voy a continuar con exhibición. Entonces vamos a recordar, voy a leer los ítems de nuevo para que podamos hacer el pequeño modelo, cómo quedarían las pinturas, las esculturas y los otros. Recuerden qué tipo de pintura, pues era una lista de valores, no sé si lo están viendo acá. Decía que una pintura tiene un tipo de pintura, aceite, agua, etcétera, ¿verdad? Entonces decíamos que eso era un catálogo. Entonces lo que voy a analizar acá es el tipo de relación que tiene con pintura. Eh, Pregunta, un tipo de pintura, ¿cuántas pinturas puede tener? Es decir, la pregunta sería así, ¿cuántas pinturas de aceite pueden haber en esta relación? Tipo de pintura y pintura. Para analizar la cardinalidad, a ver, un tipo de pintura o una pintura de aceite, ¿cuántas De pinturas agua, podrían haber? de aceite. Ajá, correcto. Pero estoy analizando la cardinalidad, ¿cómo me quedaría? De uno a muchos, de muchos a muchos, de uno a uno. Recuerden que siempre analizamos un tipo de pintura en cuántas pinturas pueden haber. Eso es decir, analizar la unidad. O, por ejemplo, una pintura de aceite, ¿cuántas pinturas de aceite pueden haber? Pueden haber varias, ¿verdad? Una pintura de cuántos tipos puede ser. Pues en este caso solo de uno, ¿verdad? Una pintura podría ser solo de aceite. Entonces, la cardinalidad nos quedaría de uno a muchos. ¿Sí? Y lo mismo pasaría en el caso del material y el estilo de pintura. Si ustedes pueden observar, el material lo que dice es que puede ser en papel, lienzo o madera. Entonces, material pintura, que es un catálogo con pintura. Esto de catálogo, recuerden que es cuando tenemos una lista, ¿verdad? De valores conocidos. Por ejemplo, acá ven que aceite, agua, siempre se van a repetir esos materiales, ¿verdad? Igual que el material sobre el que se está dibujando, papel, lienzo, madera. Entonces son valores que se van a estar repitiendo siempre. Entonces los colocamos en una tabla para que nosotros tengamos el control sobre ellos. Entonces, esa tabla la vamos a utilizar para definir lo que es la pintura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un material de pintura, ¿cuántas pinturas de algún material pueden haber? O reformulando la pregunta con estos datos, ¿cuántas pinturas dibujadas en papel pueden haber? Ok, la cardinalidad es de 1 a mucho, ¿verdad? Lo mismo pasaría para estilo de pintura, va a ser de 1 a muchos. Entonces, en este caso, voy a colocar un campo de A de primaria por los momentos y esto lo vamos a mejorar. ID tipo pintura, ID material, pintura, tendría ID estilo, pintura. Estas, pues, como son las llaves referencia, son una llave foránea, ¿verdad? Esta ID tipo de pintura es el campo que me va a servir de referencia para el tipo, ¿verdad? Lo mismo para material y lo mismo para ID. Y esta, por los momentos, la podríamos colocar como llave primaria.
Entonces, el modelo para el control de las pinturas quedaría de la siguiente manera. Entonces, algo muy parecido será con los demás, ¿verdad? Con escultura. Si leemos el ítem de escultura, dice que una escultura o monumento tiene material. Ya habíamos tenido una tabla que se llamaba material escultura. Luego acá teníamos otros campos que eran altura, anchura, ¿verdad? Que corresponden realmente a la entidad escultura. Y teníamos el estilo escultura. Entonces, este material escultura es una tablita de catálogo. La cardinalidad me quedaría 1 a muchos. Lo mismo que el estilo, ¿verdad? Entonces, como estamos en el lado de muchos, o la tabla dependiente, ¿verdad? Tengo que hacer la referencia. ID, material, escultura. Y ID, estilo, escultura. Ahí vamos a poner un campo para la primaria, ¿verdad? ID, escultura. Este solo lo voy a subir. Este lo voy a escoger como mi primaria. Y estos dos son ya de foránea, ¿verdad? Entonces quedaría este modelito así, muy similar al de pintura, ¿verdad? Ahora, esto es una versión larga de cómo, de cómo quedaría, ¿verdad? Esto lo vamos a simplificar más para que quede un modelo más corto y más óptimo. Ahora bien, voy a leer la parte de otro. Dice que un objeto de arte encuadrado en la categoría otro tiene un tipo de obra. Entonces, nuevamente vemos que estos valores son una especie de lista, ¿verdad? Y también estilo otro. Entonces son catálogos. Entonces, coloquémosle el tipo obra. Nombre, ¿verdad? Sería mi de primaria. Y acá tendría ID estilo otro. Y nombre. ID otro le vamos a poner. ¿Cómo me quedaría la cardinalidad? Bueno, como estos son catálogos y me van a ayudar a mí en mi tabla de otro, entonces la relación queda de 1 a muchos. Ahora ocupo los campos, ¿verdad? ID, tipo obra. Le voy a colocar otro acá para que se sepa que es de otro. ID, estilo. Ya de primaria, ¿verdad? Este ya de primaria. Y estas dos son las que estoy usando de referencia. Hasta esa parte, bien, ¿verdad? Solo es que me faltaba completar un poco de eso. Eh, hasta esa parte bien. ¿Ocupan que les explique algo? Sí, está bien. Démosle, pues. Ok, algunos se preguntarán si se podría simplificar esto, ¿verdad? Porque al final, si ustedes se fijan, lo que está cambiando básicamente son tablitas que, por ejemplo, material pintura y material escultura, sí se podría manejar en una sola entidad o en una sola tabla. Y realmente la respuesta es sí, pero hay que hacer ajustes al modelo para poder eh, utilizar ese modelo, ¿verdad? Este sería como algo bien extenso. Voy a entonces a continuar con el tema de las exhibiciones, que era el lugar donde nos quedamos ayer. Creo, voy a buscarlo acá. Ok, dice,
Se celebran distintas exhibiciones, cada una con su nombre, su fecha de inicio, que era lo que teníamos acá anteriormente, ¿verdad? Fecha de inicio, fecha de finalización. Las exhibiciones están relacionadas con los objetos de arte que están en el estado de exhibición durante la misma. Entonces me está diciendo acá que entre objeto de arte hay exhibición. ¿Qué quiere decir esto? O ¿qué es lo que andamos buscando modelar? Imagínense ustedes que son el museo y ustedes hacen eventos. Y, por ejemplo, van a hacer un evento de pinturas renacentistas, qué sé yo, me lo estoy inventando. Y ese evento va a durar del jueves a sábado. Y va a haber un detalle o va a haber N cantidad de pinturas renacentistas. Puede ser que la siguiente semana nosotros realicemos otro evento y en ese mostremos pinturas barrocas, por ejemplo. Entonces, vamos a tener una serie de pinturas barrocas, ¿verdad? Esto se aplica también para esculturas o también cualquier objeto de arte. Entonces, bajo este análisis, yo les pregunto a ustedes, creo que esta fue la discusión que teníamos ayer, ¿cuál sería la cardinalidad entre objeto de arte y exhibición? En el caso de que yo también quiera manejar el detalle ese de qué obras de arte estuvieron en tal exhibición. Entonces yo les pregunto, ¿un objeto de arte en cuántas exhibiciones puede estar? En muchas ligas. En muchas, ¿verdad? Y una exhibición, ¿cuántos objetos podría tener? 8. Varias, ¿verdad? Ahora bien, imagínense ustedes, esto lo voy a hacer de manera ilustrativa. Imagínense ustedes que tienen las siguientes obras de arte. Mona Lisa, El Grito, eh, el Rey David, um, algo así, ¿verdad? Una pequeña. Entonces, imagínense que ustedes van a tener, imagínense que van a organizar una exhibición del 17 al 19 de febrero. Entonces, va a haber lo siguiente, exhibición. Y le voy a poner un código para identificarlo, un ID exhibición. Le voy a poner 1. Ok, voy a decir que esto va a durar del 2021 de febrero 17, que es mañana, ¿verdad? Bueno, me lo cambió ahí. 2021 y va a durar hasta el 19, creo que 19, a ver qué fecha es para ver si hasta el viernes, ¿sí? Ok, voy a hacer otra exhibición, digamos que la siguiente semana, el 25, el 22 al 23. 22 de febrero de este año al 23 de febrero de este año. Ahora bien, esto que ven acá, esta entidad que miran ahí, disculpen que el mouse se me va a veces, va a ser esta tabla que miran acá o esta entidad que están viendo acá. Ahora bien, yo en estos datos que tengo acá, a mí me gustaría saber qué obras de arte van a estar en
en exhibición, ¿verdad? Pero si yo solamente tengo esa entidad, yo pues la verdad no sé cuál es el detalle. Entonces, esto se los explico porque bajo el análisis que hicimos de que un objeto de arte pueden estar en varias exhibiciones y una exhibición puede tener varios objetos de arte, esto me va a quedar de la siguiente manera. Una cardinalidad de muchos a muchos. ¿Y qué pasaba con ese tipo de cardinalidad? A ver si alguien me responde. ¿Qué hacíamos? Ingeniero, se crea otra tabla, ¿verdad? Y se ponen Java Foriana y la principal, ¿verdad? Se crea una tabla intermedia, correcto, cuando tenemos ese tipo de relación, la cual ahorita en este momento la vamos a llamar objeto arte y exhibición. Sí, lo escribí bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace cuando se crea esa tabla intermedia? Ok, se colocan las dos llaves primarias de las tablas de donde nació esa, ¿verdad? En este caso sería ID objeto de arte, ID objeto arte, y van a tener ID exhibición. Por convención, la voy a colocar como llave primaria, la combinación de ellos dos. ¿Por qué? Porque ese par, ID objeto de arte, ID exhibición, no se puede repetir. Y también la voy a colocar, cada una de ellas, haciendo referencia a su respectiva tabla. Esta haría referencia a objeto de arte y esta haría referencia a exhibición. Es que lo escribí mal acá. ¿Y qué es lo siguiente? Ok, entonces ya esto ya me queda con una tabla intermedia. ¿Sí? Ven que se rompió esa cardinalidad de mucho a mucho. ¿Para qué me va a servir esto? Y quiero que es lo que observen acá. Ahora, si se fijan, yo tengo una tabla que se llama exhibición, perdón, vamos a ponerle objeto arte, exhibición. Y tengo dos campos, uno que se llama ID objeto arte y tengo uno que se llama ID exhibición. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve realmente esa tabla? Si yo hago lo siguiente, ok, Mona Lisa 1. Yo lo que estoy diciendo, recuerden que estas son referencias, ¿verdad? Yo estoy diciendo que el objeto de arte 1, que en este caso sería la Mona Lisa, estaría en ¿cuál exhibición? En la 1, ¿verdad? Que corresponde a esta semana, lo que hicimos esta semana. Luego, el grito va a estar también disponible o exhibida esta semana. ¿Por qué se hace que la combinación de ellos dos sea una llave primaria? Porque no tendría sentido colocar este par repetido acá. ¿A qué estaría diciendo dos veces lo mismo, verdad? Que la Mona Lisa estaría, estaría dos veces en la misma exhibición. No sé si se ve realmente lo que hace esa tabla intermedia. Sí, Lick, básicamente sería en todo caso como para evitar redundancia. Es el detalle, ¿verdad? El detalle de los objetos que estuvieron en esa exhibición me lo da esa tabla intermedia. Este básicamente me dice las obras de arte que estuvieron en X exhibición. Entonces, de ahí es donde nace, ¿verdad? Alguien hubiese podido analizar también lo siguiente. Pudiese haber dicho, hey, yo necesito saber, por ejemplo, acá, tener una colección de datos. Puede ser así. Una colección de datos que me diga cuáles van a ser
las esculturas o los objetos de arte que van a estar. Alguien lo pudo haber visto así, ¿verdad? Y acá ponerle exhibición, objeto de arte. Aquí ustedes están viendo que tienen una lista de datos, ¿verdad? Alguien lo pudo haber visto de la siguiente manera. Hey, yo voy a tener un listado de los objetos que se encuentran en ese momento en exhibición. Ok, ahora les pregunto yo, ¿este atributo es monovalorado o multivalorado? ¿Monovalor o multivalor? Ese campo que está ahí. Multivalor, Lee. Correcto, ¿verdad? Porque para una entidad, que en este caso es exhibición, posee varios valores. Entonces yo eso no lo dejo así, ¿verdad? Yo me tengo que crear una entidad para manejar esos valores, ¿verdad? Entonces en este caso la entidad que se puede crear es este detalle que está acá. Alguien lo pudo haber visto desde esa perspectiva. Bueno, continuemos. Dice, se celebran distintas exhibiciones, cada una con su nombre, su fecha de inicio, su fecha de finalización. Las exhibiciones están relacionadas con los objetos de arte que están en estado de exhibición de la misma. Entonces, creo que este inciso, pues, ya lo podríamos dar por hecho, ¿verdad? Y el siguiente dice, también se mantiene información sobre colecciones con las que el museo interactúa, incluyendo su nombre, que es único, tipo de museo, ya sea personal, etcétera, la descripción, dirección, teléfono y una persona de contacto. Entonces, ¿qué entidades podrían observar ustedes ahí? Serían otras colecciones, el tipo. Correcto, perfecto, ¿verdad? Colección, déjenme ver si puedo acomodar esto, ya se me hizo como Lego acá. Así como Tetris lo voy a acomodar, déjenme, porque ocupa un poco de espacio. No, peor me quedo ahí, ¿verdad? Voy a tratar de hacer más pequeño este acá. Y voy a manejar el tema de las colecciones por este lado. Correcto. Hay algo que se llama colecciones, ¿verdad? Hay otro hay otra entidad que se llamaba tipo, colección. Miremos qué más. También también se mantiene información sobre otras colecciones con las que el museo interactúa, incluyendo su nombre. Sé que la colección tiene un nombre, ¿verdad? Su nombre, el tipo. Esta es una entidad porque volvemos a este tema, ¿verdad? Son entidades que tienen valores que están ya definidos o que son una lista de valores definidos, ¿verdad? Descripción. Entonces por acá
tendríamos, perdón, vamos a hacerlo en orden. Con las que el museo interactúa, incluyendo su nombre, ya tengo el nombre, dice que es único. Entonces, acá hay un atributo, una propiedad de las entidades que se llama unique. El unique lo que sirve es para que un atributo solo acepte valores únicos. Es distinto de la llave primaria, porque la llave primaria a mí me sirve para identificar de manera única, ¿verdad? Y también la voy a utilizar, por ejemplo, la llave primaria la voy a utilizar cuando estoy haciendo las relaciones. Entonces, lo recomendable es que una llave primaria pues sea de valor numérico. O algo que denote código. En este caso, pues podría dejarla como llave primaria, pero si la ocupo para hacer relaciones, lo mejor es que me cree yo un campo de código, ¿verdad? O de ID. El tipo de museo. Estimado, ¿Hola? disculpe, ¿podría ampliar un poco este tema del unique, que también lo usó en la entidad artista? Ok, cuando ustedes ponen ese unique, que es una restricción, imagínense que yo tengo esta tabla. Imagínense que tengo esta tabla que está acá. ¿Sí? Aquí tengo ID, ¿verdad? ID, obra, ¿verdad? Obra arte. Y acá tengo el nombre de la obra como tal. Este campo en nuestro diagrama no tiene ninguna restricción, ¿lo ven? Perdón, título. No tiene para nada ninguna restricción. Entonces, esto es totalmente válido. Esto es totalmente válido porque esto no tiene ninguna restricción. Ahora, si yo a esto le pusiera una restricción de tipo unique, esto que está acá no me dejaría ingresarlo. ¿Por qué? Porque este que está marcado como único no se debe de repetir. Entonces, este dato sería inválido y la base de datos no me podría poder ingresarla. ¿Sí se entendió? Ahora, no quiero que lo confundan porque esta es la llave primaria. Esta es la llave primaria, ¿sí? Ahora bien, no quiero que lo confundan con llave primaria por este hecho. Un valor yo lo puedo marcar con esa restricción de unique, pero no me sirve mucho al momento de hacer las relaciones. Por ejemplo, acá, si yo hubiera escogido esta como llave primaria, le voy a hacer el caso. Unique y aparte llave primaria. Entonces, y este no lo usaría como llave primaria. Entonces, en la relación yo tendría que utilizar estos títulos como tal. Entonces ya no pondría uno, sino que tendría que poner una lisa, el grito, y escultura de Rey David. Pero realmente utilizar campos que sean nombres, direcciones, títulos, descripciones, no es muy recomendado realmente, porque volvemos a lo mismo, ¿se fijan? Entonces en una tabla, no sé si esa parte quedó clara, que en este momento yo, bueno, es unique el campo, entonces pienso que ya de primaria. No sé si se entendió esa parte. Sí. Entonces, puedo escogerlo como unique y puedo tener otro campo ya de primaria que me sea más fácil identificarlo. ID, obra arte, sí. Se puede usar números, ¿verdad? Esto. Y en este caso la llave primaria se vuelve el id obra de arte. Correcto, ID obra de arte. Porque es lo recomendable tener un campo numérico que me sirva para poder relacionar las tablas, ¿verdad? Ahora, hay ciertos códigos que están hechos por las organizaciones.
y tienen cierta nomenclatura, ¿verdad? Entonces también es válido utilizarla, pero que sea algo corto también, ¿verdad? Por ejemplo, se han visto que las clases de nosotros tienen una codificación que lleva letras y números, ¿verdad? Es también válido tener eso. Pero sí, no es recomendable tal vez utilizar un nombre o un título como también ya de primaria, ¿verdad? Entonces, unique es una restricción, que lo que hace es que no aceptaba valores repetidos, nada más que eso. Por defecto, las llaves primarias son unique, ¿verdad? Entonces, a eso se debe eso, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, yo podría tener ID colección, como llave primaria. Lo mismo que pasó acá en el artista, ¿verdad? Que esa es una validación extra que me va a permitir a mí validar que nadie ingrese un nombre repetido. Ok. Entonces ya estaríamos esta parte, el tipo, museo personal. Ok, ¿cómo resolvemos eso? Dice que las colecciones, perdón, colección le voy a poner porque todo lo estoy manejando en singular. Dice que las colecciones tienen un tipo de colección. Tiene tipo de colección, ¿verdad? Pero ese tipo de colección, ese atributo que está acá, como son valores, que son listas o listados, entonces yo me creé esta entidad de catálogo, ¿verdad? En donde yo voy a manejar ID tipo colección, voy a manejar un nombre. Y esa sería mi llave primaria, ¿verdad? Entonces, ya no manejaría aquí tipo de colección, sino que manejaría un campo que me haga referencia hacia la tabla que acabo de crear, hacia la entidad, ¿verdad? Entonces la relación me quedaría de 1 a muchos. También la colección tiene descripción, dirección, teléfono, descripción, dirección, teléfono y persona de contacto actual. Persona, contacto. Bien, este sería un modelo largo que le falta reafinamiento. Le faltan varias cositas. Aquí esto lo podemos simplificar utilizando algo que se llama generalización y especialización. Eso se hace cuando tenemos una serie de tablas que pertenecen a la misma naturaleza, en este caso, pintura, escultura y otro son de la misma naturaleza, ¿verdad? Diferente sería decir pintura y artista, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando pasa eso, nosotros podemos extender una tabla o podemos generalizar una tabla y especializar otra tabla, que sería como una especie de extensión de la tabla. Entonces imagínense que, por ejemplo, ustedes tienen, voy a tratar de copiarlo acá. ID objeto de arte. Año creación. Título. Descripción. ID artista. ID tipo objeto de arte. ID estado. Y este es algo que dejamos ayer pendiente, que si es permanente. Fecha de adquisición.
Permanente también, ¿verdad? Permanente. La colección. Esto es cuando es prestado, ¿verdad? La fecha de préstamo. La fecha de devolución. Un ID país. Y un ID época. Ok, esa sería como la tabla que tendríamos. Entonces, alguien imagínense que empieza a llenar esos datos. Digamos que fue en 1800. Grito. Me estoy inventando me estoy inventando esa palabra, realmente creo que es más vieja. La pintó el artista 1, objeto 1. Ahora bien, digamos que esa pintura es nuestra. Entonces quiere decir que va a tener un estado. Recuerdan que había una cuestión que decía ahí que si la colección es permanente, ¿sí me hizo el mouse? Aquí está. Que si la colección es permanente, aquellos que son nuestros, entonces vamos a registrar la fecha de adquisición, su estado y el coste, ¿verdad? Entonces digamos que esta hora es nuestra. Le vamos a poner ID estado 1. Obviamente estos deben de estar previo lleno, ¿verdad? Y digamos que la adquirimos este año. Ahora, ¿qué va a pasar con estos otros campos? La fecha de prestado, la fecha de devolución, la colección que tiene el país, la época. Quedarían nulos en la base. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, tenemos otra colección de los 1700? Vamos que es un monumento, faraón. Monumento de faraón de Egipto. El artista 2, el objeto 2. ¿Qué va a pasar si esa no es nuestra? Entonces los campos que son para permanentes van a quedar en nulo, ¿verdad? No van a tener valor. Acá sí tendría colección 1. ¿Cuándo nos la prestaron? Digamos que nos la prestaron el año pasado. Digamos que la devolvimos este año. En el país 1, la época 1. Creo que estos sí, creo que van llenos, ¿verdad? El país y la época creo que no dependían de ese préstamo. Sí, no dependían. Entonces, se nos va a dar una situación en la cual, no sé si están viendo, cuando sean prestados vamos a tener nulos, cuando sean propios vamos a tener campos que sean nulos. ¿Cómo podemos arreglar eso? Podemos hacer o tomar aquellos campos que son generales y que siempre van a estar en el objeto de arte, que en este caso serían todos estos que tengo acá, ¿verdad? Que siempre lo va a llenar el objeto de arte, independientemente si es escultura, independientemente si es pintura, independientemente si es nuestro, independientemente si si es que nos lo prestaron, ¿verdad? Básicamente esto es dependiendo si es prestado o no. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que le vamos a hacer una extensión a esta tabla. ¿Cómo? Voy a crear una entidad que se llame prestado con una cardinalidad 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes recuerdan a la entidad que está en A, que sería esta tabla, le corresponde solo una relación. Entonces sería 1 a 1. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, me puedo crear una entidad acá que se llame prestado, donde podría tener ID, objeto arte,
porque ocupo esta llave de acá, lo haría llave primaria. Y en esta tabla voy a colocar los campos que sea solamente cuando son prestados, que en este caso sería la colección, sería la fecha de préstamo y sería la fecha de devolución. Y la cardinalidad que estaría teniendo esto sería 1 a 1. En este caso que le estoy haciendo una extensión a la tabla. Ya no me cabe esto por acá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando sea permanente? Entonces yo podría tener una tabla permanente en donde va a tener su llave primaria que va a ser ID objeto arte. Objeto arte. Y voy a tener aquellos campos que corresponden cuando son permanentes, que en este caso sería la fecha de adquisición y el ID de estado. Y la cardinalidad en esto me queda 1 a 1 porque es una extensión. Y pues ya estos campos que están acá, fecha de préstamo y estas cuestiones ya no las tendría en esta entidad, fecha de adquisición. Va a pasar algo. Se fijan que el ID estado lo coloco cuando es permanente. Como ya lo estoy colocando acá, pues la relación de esto no estaría con el estado, sino, perdón, no estaría con directamente relacionado estado con objeto permanente, sino que estado se relacionaría con permanente y ahí queda pues un poco un diseño más lógico, ¿verdad? Sería una llave foránea. Ok, si yo lo mirara desde ese punto de vista, en lugar de tener una sola tabla para manejar eso y que voy a tener campos nulos, yo le hice una extensión a esto con una relación 1 a 1. Entonces me quedarían por una parte los campos que corresponden a, vamos a ver acá, serían esto, ¿verdad? Vean, esta sería como la nueva versión de mi modelo. Este sería objeto arte. Por otro lado, tendría una entidad 1 a 1 que se llame permanente, en donde voy a tener ID objeto arte. En este caso, ¿cuál era permanente? Este, ¿verdad? El primero. Voy a tener los campos que son propios de permanente, ¿verdad? En este caso sería fecha de adquisición y el estado. Fecha, adquisición y ID estado. Sería este. El ID estado sería 1, ¿verdad? Entonces ya no tendrían este problema de tener pues varios campos nulos en esto. Eso es como una forma un poquito más elegante de resolverla. Ahora bien, es muy común que en estas cuestiones, pues al final lo que se toma es una decisión de diseño, pues. De si realmente vale la pena el esfuerzo de separar en otras tablas para no tener este montón de nulos acá, ¿verdad? Si realmente es factible, ¿verdad? Pero lo que les estoy mostrando es la alternativa de esto. Que lo que tiene acá con esta relación 1 a 1 es una extensión, ¿verdad?
Bien, ese mismo análisis nosotros lo podemos utilizar cuando hacemos generalización y especialización. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos generalizar lo que son los objetos de arte, en esto que está acá, que se llama objeto de arte, y especializar cada uno de las pinturas que están acá, o las esculturas, o los otros, ¿sí? Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes van a tener en una empresa préstamos. Entonces, ustedes saben que los préstamos, muchos de los campos van a depender del tipo de préstamo que sea, pero muchos de ellos comparten ciertas características que son iguales entre ellas. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un préstamo personal. Ese préstamo personal va a tener tasa, va a tener monto, va a tener la fecha en que se lo otorgaron y la fecha que finalice el préstamo. Entonces, imagínense que tengan préstamo. Tengo que tener un ID de préstamo, tengo que tener el monto que me prestaron, tengo que tener la tasa, tendría que tener la fecha que me lo otorgaron y la fecha que voy a finalizar. Fecha final coloqué. ¿Sí? Ahora imagínense que viene y van a dar un préstamo que sea individual. Préstamo individual pues tiene monto, tasa, fecha otorgaron y la fecha final. Ahora van a dar un préstamo de vivienda. Entonces, aparte de eso, el préstamo de vivienda, lo que van a hacer es que le van a pedir, por ejemplo, la dirección del terreno. La dirección o los datos de la constructora, nombre constructora. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el préstamo sea personal? ¿Qué campos van a tener llenos? Pues van a tener llenos esto, ¿verdad? No sé si lo están visualizando. Cuando sea un préstamo personal, los campos que se van a llenar son estos. ¿Qué va a pasar cuando venga un préstamo que sea de vivienda? Pues los préstamos o los datos que se van a llenar son todos estos, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes que les van a dar un préstamo con garantía, o sea que ustedes van a ir y van a dejar una garantía. Entonces puedo hacer que acá tengan algo que se llama Lee, garantía. Hola. disculpe que lo interrumpa, solo quiero confirmar algo. Para el examen con usted, ¿viene el capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro o solo el 4? En teoría, hablando. Teoría, todo. O sea, capítulo 1, 2, 3 y 4. Sí, sí. Ok, muchas gracias. Eso de monovalor y todas esas cuestiones. Ok, imagínense entonces que ahora viene un préstamo y le piden un tipo de garantía y que sean ciertos campos que van a llenar. No son todos los campos que van a llenar, imagínense esto. Entonces está mirando que en algunas situaciones lo que va a pasar es que ciertos campos se van a llenar, ciertos campos no se van a llenar. Eso pasa cuando tienen una tabla en donde quieren meter toda la información y muchas veces hay cosas específicas, ¿verdad? De ciertas entidades. Por ejemplo, en la naturaleza, yo quisiera generalizar las aves, pero ¿quién se me va a salir de ese esquema? Si yo dijera, por ejemplo, que todas las aves vuelan, ¿quién se me sale de ese esquema? ¿O quién se salta la regla? ¿Qué animal se salta el que vuela? El pingüino, ¿verdad? Ahora bien, yo lo que puedo hacer es una generalización de todas las aves y poner una excepción o algo que nosotros le conocemos como especialización. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a colocar una especialización para el pingüino porque él se sale de todo lo general. Entonces lo mismo pasa con estas tablas, ¿verdad?
Para romper este esquema, yo podría tener préstamo personal, préstamo vivienda, préstamo hipotecario. Como vamos a hacer generalización y especialización, que es la herencia, de los que ven en programación orientada a objetos, es lo mismo que la herencia. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener una tabla general y yo voy a tener las especificaciones acá. En este caso, mi tabla general sería préstamo y lo voy a extender cuando necesite ciertos campos que solo se van a aplicar para préstamo personal. Entonces lo voy a aplicar para esto y lo voy a aplicar para esto. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando hago especialización y generalización? Me voy a traer la llave de la generalización, que en este caso sería ID préstamo. Y voy a colocar en esa tabla solo los campos que tengan relacionados en esa especialización que yo lo estoy haciendo, ¿verdad? En este caso, pues creo que para préstamo personal no teníamos nada. Pero por ejemplo, para préstamo de vivienda me traía ID préstamo. Me voy a traer solo los campos que ocupo para cuando me otorgan un préstamo de vivienda. Dirección, terreno, nombre, constructora. ¿Sí? Y en este otro, este era el mismo, ¿verdad? Préstamo hipotecario. Y este lo hago como llave primaria. Eso me va a permitir que como es 1 a 1, sea la extensión de mi tabla. Ahora bien, aquí tendría ID préstamo y tendría tipo garantía. O llave primaria. Entonces ya estos campos que están acá, que me hubieran quedado nulos, ya no los necesitaría. ¿Por qué? Porque solo ocuparía aquellos campos en la tabla general en donde todos cumplan, ¿verdad? Para rellenarlos. Y especializaría o extendería la tabla en una relación 1 a 1 en otras pequeñas tablas que serían como las tablas hijas de la generalización, ¿verdad? Entonces, esta sería la especialidad y esta sería la generalización, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ingresen un préstamo hipotecario? Se van a ingresar los datos acá y se van a ingresar los datos acá. Entonces, eso lo explico porque acá pasa lo mismo. En objeto de arte están todos los datos generales del objeto de arte como tal. Y estas tablas que ustedes ven de pintura, escultura y otros son especializaciones. Entonces, ¿cómo haría yo para especializar esto? Ok, extendería esto a pintura y ya no utilizaría ID pintura, sino ID objeto arte. Extendería esto y tendría ID objeto arte. Y para otro pasaría lo mismo, ¿verdad? Y en lugar de ID otro, ID objeto arte. Ok. Dejémoslo por acá. Disculpe.